y tratamos de buscar información acerca de qué sucede en ese pasaje. Y hoy yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y nos vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14, ¿sí? Desde el verso 43 en adelante. Marcos capítulo 14, el verso 43 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y este tema se titula "Alguien huye desnudo". Está raro, ¿no? Alguien huye desnudo. Y como un subtítulo ahí tenemos "Destruyendo la falsa seguridad del creyente autosuficiente". ¿Ha escuchado eso? La autosuficiencia. El ser plenos, completamente plenos para suplirnos todo y no necesitamos de nada y somos suplidos, qué sé yo, somos ahora sí que los papaopas de la matica y nosotros podemos hacer todo, no necesitamos de nadie y nada. Y hay quienes relacionan esto también muchas veces con el empoderarse. Yo quiero hacer esto y lo otro porque puedo hacer, que no tiene nada que ver con la independencia. Al fin y al cabo necesitamos como seres humanos, llega un momento, bueno, nosotros nacemos y dependemos de nuestros papás, de mamá y todo eso, pero la vida continúa y tenemos que ir creciendo hacia la independencia, ¿no? Ahora bien, la autosuficiencia es otra cosa. Y esto es lo que vamos a desconstruir aquí, lo que vamos a destruir, precisamente yéndonos a este pasaje de la Escritura. Y leemos, donde tenemos es Marcos capítulo 14, 43, dice: "Todavía estaba él hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que se entregaba le había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es. Prendedle y conducidle con seguridad. Inmediatamente después de llegar, se acerca a él y le dice: Rabí, 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 y le besó. Entonces ellos le echaron las manos y le prendieron. Pero uno de los que estaba cerca sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús se dirigió a ellos y les dijo: ¿Cómo contra un salteador habéis salido con espadas y palos a prenderme? Todos los días estaba frente a vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos le abandonaron y huyeron. Cierto joven le seguía, cubierto solamente con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y le detiene. Pero él dejó en pos de sí la sábana y escapó desnudo. Condujeron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Allí estaba sentado con los guardias, calentándose junto a la lumbre. Los principales sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, y no lo encontraban. Amén. Y este pasaje podemos nosotros leer el prendimiento de Jesús en otros textos, pero no como aquí lo describe. Aquí el pasaje de Marcos capítulo 14 y específicamente unos cuantos versos, el verso 51 y el 52, narra la huida de un joven del cual no se dice el nombre. ¿Sí lo pudo detectar cuando lo leímos?
joven anónimo vestido solo con una sábana de lino o sindón, como aparece en el griego, tras el arresto de Jesús, es uno de los mayores enigmas que nosotros podemos leer en todo el Nuevo Testamento. Esa porción, el verso 51 y el 52. A lo largo de la historia, diversos estudiosos, exegetas, teólogos, historiadores, obviamente, han comentado esta escena de manera de interpretarlo históricamente, enfocándose en quién habría sido históricamente esa persona, quién fue, y también de manera teológica, o sea, no enfocándose en quién realmente es esa persona o si esa persona existió o qué era, sino en lo que quiere el texto dejarnos entender. Porque no siempre que leemos la Escritura tenemos que enfocarnos en el personaje como tal, sino en la enseñanza que el escritor quiere transmitirnos. Amén. Porque lo que buscamos para nuestra época, para nuestro tiempo, es la enseñanza que la palabra de Dios nos quiere dar a nosotros hoy y poderla aplicar en nuestra vida. Pero bueno, de hecho, la palabra que aparece acá es un sunekoloutei. Cuando se trata acerca del joven, la mayoría de los exegetas coinciden en que el joven era o un discípulo o un simpatizante cercano de Jesús, y esa es la palabra que aparece ahí en el griego koiné. Y hay interpretaciones históricas acerca de esto. Por ejemplo, hay quienes creen desde hace muchos siglos que era el propio Juan Marcos, o sea, Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Creen que es el mismo al que él se refiere. Es la teoría, digamos, más extendida en la erudición moderna, en el conocimiento de ese texto, ¿verdad? Y muchos comentaristas sugieren que la casa donde se celebró la última cena pertenecía precisamente a la mamá de Marcos. Y sucede que, dicen ellos, expresan que al ser despertado por el tumulto y todo el reperpero, porque iban a apresar a Rabí, al maestro, al Mesías, obviamente pues todos se alborotan, ¿no? Y se arma un bullicio ahí para poderlo apresar y todo esto, ¿verdad? Y cuando Marcos escucha esto, pues el autor habría posiblemente salido de prisa, solamente cubierto, porque a la noche estaba, y sale de prisa cubierto con una sábana nada más, ¿no? Sucede que en la literatura antigua, cualquier literatura antigua, o sea, me refiero a los libros de historia, todo eso que podemos escuchar de diversos autores en la antigüedad, era muy común que los autores omitieran su nombre. Hoy en día, cuando nosotros compramos un libro, tiene el nombre del autor, ¿no? Antes no siempre era así. En esos siglos se hacía el libro, pero omitían poner el nombre, por un asunto como de ser humilde o algo por el estilo, ¿verdad? Y se buscaba la manera de cómo no dar de inmediato a entender quién escribió ese escrito. Pero dejaban un detalle sumamente específico como una especie de firma oculta, bien curioso, ¿no? En esos antiguos, como un recuerdo personal que quedaba incrustado dentro de ese relato, muy similar a aquellos pintores del Renacimiento que no le ponían su nombre a sus pinturas, pero de alguna manera dejaban alguna seña de la presencia de ellos, como pintarse o retratarse discretamente en una esquina de la obra. ¿Y sabían eso? Y hacían esto en la antigüedad, ¿no? Y al no aportar este texto completo, esta sección, los versos 51 y 52, que parecen como que no aportan nada al trama general de lo que estamos leyendo, porque ¿por qué hablar acerca de alguien que salió desnudo? Estamos hablando acerca del arresto de Jesús y tú dices, ¿por qué narran eso? ¿Por qué eso aparece ahí? ¿Por qué esa escena aparece ahí? Como que parece como metida, ¿no? Su inclusión aún así justifica principalmente
como si fuera esa firma de ese autor. Pareciera como que el autor de Marcos quisiera darse a conocer de que era él mismo, ¿verdad? Esa es una teoría. Hay otros que dicen que era el apóstol Juan. Una teoría que es defendida históricamente por los padres de la iglesia como Juan Crisóstomo, como Ambrosio, que ellos indicaban que era Juan, que posiblemente era Juan, porque era el más joven de los apóstoles, ¿no? Posiblemente. ¿Ah? Otros decían que probablemente era el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Y esto lo sostenían Jerónimo y Epifanio. Y ellos, como que, bueno, dentro de lo que ellos habían investigado o entendían, ¿verdad? Ellos propusieron esta opción basándose en la tradición de que Santiago llevaba un estilo de vida ascético. O sea, esa gente que se desprenden de lo material, dejan a un lado lo material totalmente, ¿verdad? Y se dedican a una vida muy austera, ¿no? Una renuncia a los placeres materiales. Y vestía únicamente prendas de lino. Entonces ellos como que se agarraron y decían, seguramente, probablemente era Santiago el hermano de Jesús. Sin embargo, hoy en día, exegetas y estudiosos posteriores rechazan esta postura en su gran mayoría por lo que pasa en el verso 50. En el verso 50 se aclara que todos los apóstoles ya habían huido. Entonces ese último, por lógica, no debería ser uno de los apóstoles, ¿no? El célebre erudito católico Raymond E. Brown, un estudioso de las Escrituras, él analizó los estudios de la pasión de Cristo, ¿no? Y obviamente tiene este detalle, que no aporta aparentemente nada a esa trama principal que estamos hablando del arresto de Jesús, de cuando Judas lo entrega y lleva a todo ese grupo de gente con palos, con piedra y con todo esto. Y él explica que esa trama parece como una firma oculta, como un autorretrato del mismo escritor de Marcos, como un recuerdo autobiográfico, que era, como les decía, una práctica muy común en la antigüedad. Y él es uno de lo que dice, o lo que dijo, o lo que argumentaba, que era el propio Marcos que salió desnudo, que escapó desnudo. Sin embargo, hay un teólogo presbiteriano llamado Albert Barnes que él sugiere, él dice que el joven que huyó desnudo en el arresto de Jesús bien pudo no haber sido uno de los apóstoles, pero como una hipótesis muy plausible, él propone que probablemente fue el propietario, el dueño del huerto de Getsemaní, quien, despertado por el tumulto de la turba, se levantó y acudió rápidamente en paños menores para ver qué pasaba, o posiblemente intentar calmar la alteración del momento que se estaba dando en su territorio. Y eso es lo que se tiene hasta ahorita, y algunas otras más, pero estas son como las más escuchadas, ¿verdad?, en las academias. Pero hay hay interpretaciones teológicas además. No solamente se busca saber quién fue básicamente esa persona, si realmente ese es el objetivo. ¿Será real que el objetivo de ese texto es que nosotros sepamos quién fue la persona, o es una enseñanza que se nos quiere transmitir? Entonces, en base en esto, muchos exegetas modernos prefieren buscar el significado que tienen las propias escrituras, la propia palabra de Dios, buscándolo en el Antiguo Testamento, y que obviamente es algo que conocía el evangelista que escribió Marcos, conocía del Antiguo Testamento, y explicando posiblemente este pasaje busca retratar, ¿verdad?, a un individuo. No necesariamente busca retratar a un individuo históricamente real,
posiblemente lo que buscaba, muy probablemente lo que buscaba Marcos es dar a demostrar una enseñanza cristológica, a demostrar una enseñanza de lo que venía, ¿verdad? No necesariamente hablar de alguien históricamente real, sino que utilizaba como simbolismo. Entonces se pudiera decir que lo más cercano a esto estaría en Amós 2:16. Amós 2:16 dice: el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día. Eso está en Amós 2:16. Dice Jehová. Entonces, al incluir Marcos acá en esta narración, la huida del joven desnudo que aparece ahí en el justo después del verso 50, entonces todos los discípulos, ¿verdad?, dejándole huyeron, dice el verso 50, pudiera indicar que ese donde habla Amós acerca del juicio del Señor, pudiera ser precisamente que el juicio y el arresto de Jesús representan ese tal día del Señor. Pudiese ser. Ese tal día profetizado donde el pánico es tan absoluto que incluso los más cercanos pierden toda dignidad y protección, porque todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo dejó a Jesús solo. Todo el mundo alzó el vuelo. Sálvese quien pueda, porque aquí ya arrestaron a Jesús. Nos va a pasar lo mismo, peor a nosotros. Todo el mundo salió y quedó solo. También explican el fracaso del discipulado. Algunos dicen que esto lo que representa es el fracaso del discipulado, porque justo antes del incidente Jesús advierte que todos lo van a abandonar. El joven representa esa forma dramática, esa forma irónica, del fracaso humano generalizado. Mientras Jesús pide a los seguidores dejarlo todo para seguirle, porque me vas a seguir, tienes que renunciar a todo y sigue. Bueno, pues mientras Jesús explicaba eso, o llegó a explicar esto, deja todo por huir. Es todo lo contrario. La vergüenza espiritual, ese es otro punto. En la cultura judía y en la cultura greco-romana, Grecia y Roma, esa cultura que se fusionó, la desnudez pública y forzada equivalía a una humillación total. Yo quisiera entender que hoy en día pasaría lo mismo, ¿no? O sea, alguien que le quiten la ropa en medio de la calle y todo, ¿no? Una humillación impresionante. Y este escape desnudo que se narra ahí simboliza la pérdida absoluta de la dignidad y del estado de desamparo espiritual de los discípulos ante esa crisis que venía, que era la muerte de cruz. Y muchos otros también hablan de un paralelismo que hay con la resurrección, una similitud. Sucede que algunos análisis literarios conectan a este joven Meanicos con el joven vestido de blanco que aparece dentro de la tumba vacía allá en Marcos 16:5. Escuche esto. Marcos 16:5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, ¿quiénes? Las mujeres. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Lo voy a leer otra vez. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. La profesora del Nuevo Testamento, la reverenda Raquel Lexón, tiene un doctorado en filosofía, en un libro llamado Fortress Commentary on the Bible. Ella ahí aborda ese pasaje desde una perspectiva pastoral y de discipulado, cuando ella comenta que el joven representa, escucha esto, el total fracaso de los seguidores de Jesús, mientras la desnudez en el contexto bíblico simboliza la vergüenza y la vulnerabilidad absoluta. Al huir de esa manera,
el joven prefiere la humillación pública, escucha esto, antes que cargar con la cruz, contrastando directamente con esa dignidad de Jesús, quien se queda para asumir el castigo. Por otro lado, hay otro teólogo e historiador llamado Ariel Álvarez Valdés, de quien mi esposa y un servidor hemos recibido clases. Él explica que el joven que huye desnudo, hermano, dejando su túnica de lino o mortaja, si vamos conectando, es un reflejo de lo que le sucederá al propio Jesús más adelante. En Marcos 16:5, tras la resurrección, las mujeres, escuchen, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre, a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Lo que pudiera sugerir que lo que Marcos hace es como colocar ese personaje del joven para escenificar que el ser humano pierde su vestidura vieja en el fracaso, pero es después revestido de la gloria de la resurrección. Marcos, acá en los versos 51 al 52, está presentando a un joven que sale desnudo. Está bien, sale desnudo, pero ese despojo de esa túnica que llevaba representaba el despojo de ese ser viejo. Sin embargo, cuando te vas al verso 16 más adelante, ya cuando se narra acerca de la resurrección de Jesús, ven a otro joven que muchos creen y dicen, no, pues ese era un ángel. Ahí no dice que era un ángel. Ven a otro joven sentado, pero ya con ropas resplandecientes. Amén. Está tremendo. Entonces, esta narración, esa progresión, apunta a que Jesús se enfrenta solo, sin la ayuda de nadie. Jesús se enfrenta solo el juicio y la muerte, porque lo dejaron solo. Todo el mundo agarró su release y se fue. Sálvese quien pueda. Y me llama mucho la atención, porque nosotros muchas veces, y de esto va el título del mensaje, nos creemos autosuficientes porque somos los que más oramos, o los que más ayunamos, o los que más vemos videos del pastor Ruther predicando, o aquellos que ven y escudriñan más de las escrituras. Por eso, pues yo sí estoy siendo aceptado por el amor de Dios, o soy el que voy a recibir la salvación. Creemos que somos autosuficientes. Y yo estoy seguro, total y absolutamente convencido, que así como pasó en ese momento, posiblemente usted o yo íbamos a ser o uno de los discípulos que salió corriendo y dejó el humo nada más, hermano, o íbamos a ser ese joven. Porque ninguno de nosotros se iba a quedar ahí para defender a Jesús, ninguno. También nosotros íbamos a hacer lo mismo. Porque nuestra humanidad, que no es perfecta, necesita ayuda del único que puede enfrentar, del único que puede librarnos, del único que puede redimirnos, Jesús, el Cristo de la gloria. ¿Puedes adorar el nombre del Señor? ¿Puedes dar un aplauso al Rey de Reyes? Él es el único que fue a la cruz y recibió el castigo, mientras como cobardes todos huíamos. ¡Wow! Nadie como Él. Es impresionante. Gloria a Dios. Y esto apunta a que Jesús enfrenta solo el juicio y la muerte. Mientras los discípulos pierden, escucha esto, su dignidad, pierden su vestidura, quedando expuestos en su debilidad espiritual frente al poder dominante del mundo. Cristo en ese momento absorbe esa desnudez y el oprobio del fracaso humano, simbolizando que
el abandono total por parte de los discípulos, aquellos discípulos que prometieron, escucha esto, morir con él, pero se desvanecen ante el momento, salen corriendo, para que entonces Cristo pueda otorgarle una nueva vestidura de gracia y de reivindicación a aquel que quedó desnudo. Es interesante que nosotros podamos notar que unas horas antes, escucha esto, horas antes, en el aposento alto, todos los discípulos encabezados por Pedro habían afirmado categóricamente que iban a defender y preferían morir antes que negar y abandonar a Jesús. Todos, porque muchos dicen, no fue Pedro el único que dijo, no, Señor. No, todos. Y yo te lo compruebo por la palabra. Cuando tú te vas al libro de Marcos, capítulo 14, versos 30 al 31, escucha lo que dice. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, está hablando a Pedro, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, ¿quién? Pedro, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero escucha lo que sigue diciendo. También todos decían lo mismo. Así que si nos vamos a ver ahí, todos hubiésemos hecho lo mismo, porque la escritura tenía que cumplirse. Sin embargo, ante la presión del peligro real, hermanos, y las espadas de la multitud y los representantes del Sanedrín, el instinto de preservación humana venció esos famosos votos de lealtad, porque fallamos. Aleluya. Dios es el Señor, está hablando a alguien aquí. Fallamos. Y el único que se mantiene firme sin moverse es Él. Y tenemos que ir a Él. Él es el único. Pero este abandono doloroso no toma a Jesús por sorpresa, hermano. Él mismo lo había profetizado cuando nosotros leemos que lo cita en Marcos capítulo 14, 27. Cuando él toma a Zacarías, porque Jesús leía las escrituras. ¿Sí sabía eso? Jesús era estudioso de las escrituras. Y ahí dice que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús toma ese verso y lo cita en Marcos 14, 27. Marcos dice que Jesús citó esta frase. Y cuando el texto resalta esa palabra de que todos serán dispersados, es precisamente porque nadie se quedaría para defenderlo. La deserción fue absoluta. Si usted o un servidor hubiésemos estado ahí, también hubiésemos dicho, no, ni lo conozco. ¿Sabe qué Dios que otra cosa dijeran? ¿No? Por esto, tras el arresto de Jesús, todos los discípulos abandonaron todo y huyeron. Y la palabra se cumplió. Se cumple la palabra, la profecía. Y mientras tanto, un joven sin ropa interior y cubierto solo con una sábana sigue el evento del arresto de Jesús. Y mientras él lo va siguiendo, lo atrapan, lo arrestan. Sin embargo, como lo agarran por la sábana, por lo visto, lo agarran y él se zafa de la sábana y sale corriendo sin ropa. Una enigmática escena que marca el colapso de la resistencia humana, el colapso del poder y de los recursos humanos ante la cruz. Porque ante la cruz, hermanos, todos estamos desnudos. Nos vemos tal como somos. El poder de Jesús es el único que se mantiene de pie ante la situación del pecado, ante la situación de esa pérdida de la comunión entre Dios y el hombre. Jesús es el único que como mediador llega y restaura esa conexión con Dios. Y el abandono de los suyos,
el abandono de los discípulos y todos los que le seguían, precisamente hace hincapié que la salvación es una obra exclusiva de Cristo. No es ni de Pablo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de María, ni de José, ni de nadie más que de Jesús. ¡Aleluya! Porque todo el mundo agarró patica, ¿para qué te tengo? Y vámonos. Nadie se quedó ahí. El texto destruye esa falsa seguridad, hermano, que algunos tienen de ser un creyente con autosuficiencia. No, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo oro, yo tengo esto, voy a la iglesia, soy, qué sé yo, evangélico pentecostal, los santos de los últimos días. Y ya por eso, pues ya. No. El texto destruye todo eso, las promesas humanas de fidelidad, que muchos dicen, Señor, te voy a ser fiel hasta el final. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Claro que sí. Sostenernos de Él, que Él nos proteja, nos guíe. Porque no somos perfectos, pero en Él hallamos vida eterna. Amén. Entonces el consenso más reciente es que no existe una identidad histórica convincente. Ya ustedes vieron que hay muchos que dicen que es Marco, otros dicen que es Santiago, otros dicen que es Juan, etc. Hay incluso quienes dicen que era Lázaro, ¿no? Pero el consenso entre los estudiosos de la palabra de Dios, los que interpreta la palabra de Dios, que nos ayuda, nos aporta para conocer más de la palabra de Dios, el consenso mayoritario nos lleva a una hipótesis de que el joven desnudo es una figura anónima, pero simbólica, no necesariamente histórica. La función de ese personaje está profundamente conectada con esa teología de los primeros cristianos, de que el joven representa la realidad espiritual de Cristo, que escapa de la muerte. Los que capturaron a Jesús solo se quedaron con la mortaja, el cuerpo físico de Jesús, mientras que la verdadera realidad queda preservada para la resurrección. Algunos estudiosos han visto que el joven simboliza el bautismo. Por ejemplo, la desnudez simboliza el despojo del hombre viejo y la túnica blanca, la nueva vida en Cristo. Otros estudiosos entienden que el motivo de la desnudez y el revestimiento tiene paralelos con el Antiguo Testamento, como por ejemplo la historia de José y la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? Tras la muerte y la sepultura de Jesús, este mismo joven aparece en el sepulcro, al parecer, ahora vestido con una túnica blanca resplandeciente, símbolo de la glorificación mesiánica, la glorificación de Jesús. Entonces, huir desnudo pudiera significar quedar sin caretas, quedar sin defensas ante Dios, porque Dios nos ve tal como somos. El pasaje nos recuerda que el seguimiento real, el seguir a Cristo realmente, no nace de la fuerza humana, de la fuerza heroica humana, sino de reconocer nuestra debilidad, nuestra desnudez y aceptar la misericordia del Señor. Hermanos, lo que muestra es nuestra debilidad, para que nosotros aceptemos precisamente esa misericordia del Señor, que muere por nosotros. Gente que en medio de esa situación se acobarda y huye. Por nosotros los prófugos. El texto confronta nuestra propia debilidad. Con facilidad nosotros hacemos grandes declaraciones de fe, hermano, en la seguridad del templo. Que aquí estamos seguros, que aquí pues no nos mojamos, no esto, no lo otro. Bueno, y ahí se cayó el y nos afirmamos en esa confianza de que pues aquí, o aquellos que tienen unos templos grandes, hermosos, que gloria a Dios por eso. Y se hace, no, pues ahí
aquí, y se sienten como tan seguros. Nos recuerda que dependemos total y absolutamente de la gracia divina y no de nuestra supuesta voluntad. Al dejar ese joven en el anonimato, el texto funciona como un espejo espiritual. Como un espejo espiritual para nosotros hoy. Nos invita a preguntarnos, ¿qué ropa o seguridad material estamos nosotros dispuestos a soltar con tal de sufrir persecución por el nombre de Cristo? ¿Usted sabía que persiguen a los cristianos en otros países? Y últimamente ha salido bastante esto. Se habla, digo yo, poco. Si usted investiga va a encontrar bastante material. Gente que está dispuesta a morir por Cristo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a morir por Jesús? ¿Realmente? Finalmente, lo hermoso de todo esto es que el evangelista Marcos no termina con la deserción de los discípulos. No termina esta narración simplemente diciendo, salieron huyendo y dejaron a Jesús solo. No termina ahí. Aunque en Getsemaní todos huyeron, el mismo Marcos que relata y que habla acerca de esto, más adelante dice que el Señor Jesús, que el Señor resucitado los buscó para restaurarlos. Marcos 16:7. Aquellos mismos hombres, que corrieron por miedo, se convirtieron más adelante, años más tarde, en los valientes mártires que transformaron el mundo gracias al poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios siempre es mayor que nuestros momentos más difíciles, incluso aquellos momentos de cobardía. Lo importante del texto no es centrarnos en quién fue ese que salió huyendo desnudo. ¿Quién era? La importancia del texto radica en el mensaje que Marcos nos quiere transmitir a través del libro de Marcos acerca de la resurrección, el poder de la resurrección de Jesús, su simbolismo, cómo nos afecta, cómo nos toca, ¿no? De que solamente a través de Él, solamente a través de Cristo, nuestra restauración, nuestra resurrección está segura. Que Él fue el único. No existe nadie más registrado en las Escrituras que haya enfrentado ese proceso. Dice la palabra de Dios que Él es primicia de los que resucitaron, o sea, el primero en resucitar. Yo he explicado esto antes, pero voy a decir rápido. Muchos vamos a leer o hemos leído en las Escrituras que hubieron personas que volvieron a la vida antes de la venida de Cristo, antes de Jesús. Hubieron personas, en el Antiguo Testamento aparecen milagros. De hecho, hubo en una que hubo un guerrero que lo matan y cae. Y cuando cae en la tumba de Eliseo, si mal no recuerdo. Y cuando cae encima de esa tumba, vuelve a la vida otra vez. También hubo un joven, un niño, que murió y un profeta se acostó sobre el niño y volvió a la vida. Y eso, tú dices, pero hubieron más. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que eso es primicia? Bueno, lo que pasa es que una cosa es volver a la vida, este plano de la vida, y otra cosa es resucitar. Nadie ha resucitado. Nadie ha resucitado. Solo Cristo. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque resucitar es volver a vivir, pero una vida glorificada. No volver a este plano de la vida. Es una vida eterna. Nadie ha ido de aquel lado y ha vuelto para vida eterna, excepto Jesucristo. Amén. Y a eso es que se refiere resurrección. Y aquí este joven desnudo, según la mayoría de los estudiosos, explica precisamente este evento de transición, en donde el poderío, donde nuestra dependencia, donde nuestro, pues yo tengo tantas carreras,
Yo soy dueño de tantos negocios. ¿Sabes qué? Yo tengo tales empresas. Yo tengo tales... No. Que yo tengo relación con fulano. Todo eso, bueno, sí. Pero para el caso que estamos hablando, todo eso se volvió basura. Todo eso se volvió nada. Porque ante la poderosa e impresionante gloria de Dios, nada queda de pie para hacerle contraste, para combatir. Porque solamente Cristo pudo enfrentar la muerte, vencerla por nosotros y darnos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por este día. Qué bueno es Dios, maravilloso Señor. Y sí, algunos van a decir, tal vez algunos comentan y dicen, wow, pero como que eso de debatir y ver quién es interesante. Sí, hay gente que dice, no, pues yo no digo más que lo que dice la Escritura. Está bien, pero yo creo que cuando tú lees la Biblia y no entiendes algo, pues investiga. Eres libre, tienes toda la vida para investigar, ¿verdad? En lo que se averigua, usted investigue, estudie la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Y aquello que posiblemente no comprenda, necesita una explicación, acérquese a nosotros, que si nosotros no sabemos, también preguntamos, investigamos. Pero yo sé que Dios trae a nosotros una palabra que transforma nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos tener cada vez que nos acercamos a la Escritura? Saber que lo que dice acá, por algo lo dice. Por algo lo dice. Yo en estos días colocaba el ejemplo del apéndice. Durante muchos años se creyó, y los médicos te lo decían, se creyó que el apéndice, esa cosa, decían, yo escuché a alguien decir, ese órgano es el único que está de más. Pues ya se descubrió que no. Es un pequeño depósito que está al final, creo que del intestino grueso. Depósito de, algún tóxico, bacterias o todo eso, y es natural, porque todo lo que Dios puso en nosotros tiene una función. La palabra de Dios, todo lo que esté en la palabra de Dios, olvídate, todo es importante. Todo lo que trae es importante. El que no lo entendamos es otra cosa. Pero llegará su momento, ¿no? Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos has permitido para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por demostrarnos, Dios, lo desnudo que estábamos, Dios. Y que solamente a través de Cristo podemos ser revestidos, Señor, de esa gloria, de esa presencia, Padre, de esa nueva vida. Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra día a día aprendemos, comprendemos lo que quieres hablar a nosotros, lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que no somos autosuficientes, que dependemos de ti enteramente, Señor. Reconocemos que no existe nada, aleluya, que nos pueda hacer aceptos a ti más que la sangre gloriosa, limpia de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos brindas para conocer, Dios, aleluya, la relación que tenemos contigo, aquella que Cristo restauró, aquella que Cristo soldó con su sangre.